capítulo 20, verso 19 en adelante. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Amén. Quiero en esta mañana hablar sobre el deber de estar. El deber de estar. Hay momentos en la vida que lo cambia todo. Hay un instante, hay un momento. En un día se pueden arreglar cosas que no se habían arreglado, en una llamada, en una conversación, en una reunión, en un culto, en un servicio. Dios responderá las peticiones que están en nuestro corazón. En un momento el Espíritu activa lo que hemos estado pidiendo, lo que hemos estado buscando. El asunto es que hay que estar. Amén. El asunto es que hay que tener la capacidad de poder estar. Pero también hay momentos donde perdemos oportunidades que se nos van de las manos. ¿A quién le ha pasado que se le presentó una oportunidad y porque no sé, no tenía mucha confianza o por negligencia o por lo que usted quiera, la oportunidad se fue? Un día nos dijo un pastor: hay oportunidades que se presentarán 1000 veces en la vida, pero habrá oportunidades que solamente una vez en la vida se te va a presentar y jamás se volverá a presentar. Hay que saber discernir cuáles son esas oportunidades. Después nos damos cuenta que en ese momento es el que Dios iba a actuar, en el cual Dios iba a hablar, en el cual Dios iba a hacer lo que le hemos estado pidiendo. Dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos, estaban escondidos por miedo de los judíos. Tenían miedo a ser encarcelados, tenían miedo haberse equivocado, porque el maestro había muerto, Jesús había muerto. Lo vieron colgado en la cruz, lo vieron cómo lo abofetearon, cómo lo trataron, y él no hizo nada. Al contrario, cuando le decían a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ellos escucharon esas palabras. Ellos vieron la actitud de Jesús de no hacer nada, de no mover ni una mano, ni un dedo para poder salvarse a sí mismo. Si él era el Hijo de Dios, podía hacerlo. Si era lo que decía hacer, entonces ¿por qué no lo hizo en ese momento? Estaban decepcionados, estaban angustiados, estaban confusos. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Habíamos dejado casa, habíamos dejado familia, habíamos dejado nuestra vida por 3 años. ¿Y ahora dónde estamos? Escondidos. Pero estando ahí, Jesús se les aparece. Estaban todos juntos y ahí es donde Jesús se les aparece. Pero dice que no había uno, que no estaba uno de ellos. Uno había faltado. Dice el texto: Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás, mire, cuando no entendemos el deber de estar, perdemos la revelación por no estar presentes, perdemos de las bendiciones por no estar presentes. Jesús se apareció, Jesús les habló. Nada más dice que habló con ellos.
No dice qué fue lo que les dijo, pero sin duda que cuando Jesús les habló, les resolvió todas sus dudas, todas sus confusiones, todos sus problemas internos. Jesús los había resuelto en ese momento. Les impartió paz, era algo que ellos necesitaban, paz. Les mostró sus manos y sus costados para que supieran que en realidad era Jesús. Sopló sobre ellos la presencia del Espíritu Santo y les dio autoridad. Todo eso sucedió en una reunión que Tomás no estaba. Amén. En una reunión donde Tomás no estuvo, todo eso sucedió. Hay veces que nos perdemos de las bendiciones. Ay, pastor, ¿por qué no me manda la predicación para verla por YouTube? Ay, pastor, ¿de qué se trató el mensaje? Ay, pastor, ¿de qué hablaron? ¿Cómo estuvo la bendición? Y a veces somos buenos en contarle a la gente, pero nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. A lo mejor Tomás no estaba porque no sabemos la razón. Lo que Dios derrama es en una atmósfera de los que reciben, pero de los que están presentes. La gloria de Dios cuando se mueve en una reunión. Mire, a veces como pastores no queremos manipular a nadie. No queremos decirle a la gente que tiene que estar porque, pues, para que nosotros nos motivemos como pastores, predicadores, por las ofrendas, por los diezmos, pero en realidad la Biblia habla y enseña que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando dice habitar es estar juntos, es estar presentes. Amén. Es estar presentes, es el momento en el que tú y yo llegamos al lugar. Es el momento en que tú y yo a lo mejor abandonamos cosas por hacer. Por ejemplo, descansar. ¿Quién no se quiere quedar dormido hasta las 10, 11, 12 del mediodía? Más si es domingo. Pregúntemelo a mí. Yo, como dijo Pablo, yo soy el primero. Pero a veces nos cuesta trabajo entender que debemos de estar. Hay situaciones que son necesarios. Amén. Cuando te toca estar en el hospital o te toca estar cuidando a un enfermo, como en algunos casos, pero y son necesarios, y bueno, pero cuando tengas la primera oportunidad de estar, yo te aconsejo, trata de estar en el lugar, porque ahí es Dios donde Dios envía bendición y vida eterna. Es donde Dios va a resolver las situaciones, es donde Dios va a contestar. A lo mejor Dios estaba a punto de soltar la bendición sobre ti, pero por la razón que tú quieras, no estuviste. Y dice Dios, híjole, bueno, mañana que venga se la doy, pero ese mañana acuérdense que un día para Dios, ¿cuántos son? La gloria de Dios no se graba, no se transmite a través de las redes sociales. La impartición no se transmite a través de las redes sociales. Nosotros hemos visto reuniones. Una vez mi esposa estaba viendo un miércoles la reunión estábamos en San Antonio en la casa, y yo estaba abajo y ella estaba arriba en la habitación, y estaba viendo la transmisión de la Iglesia del Cielo. Y empezaron a hacer milagros y baja corriendo y nos enseñan las manos llenas de aceite y escarcha de oro. Entonces, suele suceder que en ocasiones, pero no siempre, y claro, no es la misma gloria que se siente estando en la comodidad de tu cama como estando en el fresco de las sillas o en el frío de salir de tu casa y poder llegar hasta la casa de Dios.
Pero las bendiciones, la gloria de Dios no se transmite, la impartición no se transmite, la presencia de Dios no se cuenta, no es que me la cuente, no es que el día de mañana, lunes, alguien te llame que no pudo estar hoy y te diga, oye, ¿y cómo estuvo? Estuvo impresionante. No, hombre, el pastor se la bañó. Digan amén. Pero no es lo mismo para del que escucha al que estuvo presente, ¿sí o no? Cuando usted se pierde una reunión familiar, ¿qué le dice? No, hombre, hubieras visto, aquel hizo, nos reímos porque hizo el ridículo, y dice, chihuahua, ¿por qué no estuve ahí? Se pelearon fulano con fulano y se dijeron de todo, y dice, chihuahua, porque de lo que me perdí. De esas cosas que pasan en familia. Pero bueno, la unción se experimenta. Amén. La duda de Tomás no nació de su la duda de Tomás nació en su ausencia. Tomás no era incrédulo, estuvo en el monte con Jesús escuchando sus enseñanzas. Vio los milagros de Jesús, vio a los leprosos ser limpios, a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar, a los cojos levantarse, a los paralíticos levantarse, a los muertos resucitar. No era incrédulo, él tenía fe, pero el hecho de no haber estado, entonces eso produjo incredulidad. El hecho de ausentarnos va apagando nuestra fe, va apagando nuestra creencia en Dios. Aunque hayamos visto miles de cosas, el hecho de no estar puede producir incredulidad en nosotros. Caminó con Jesús, amaba a Jesús Tomás. El hecho de no haber estado, cuando Jesús se le apareció y les impartió y les habló y les dio paz, eso le produjo a Tomás incredulidad. Amén. ¿A poco? ¿A poco eso pasó? ¿A poco? Sí, porque el hecho de no estar produce incredulidad en nosotros. Pero no estar allí con los demás lo debilitó. La fe se fortalece en comunidad, no en aislamiento. La fe de nosotros se va a aumentar cuando tú y yo estemos juntos adorando a Dios. Cuando tú y yo estemos reunidos adorando a Dios. Dios se va a manifestar, dice, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí voy a estar, pero necesitan estar presentes. Amén. A veces decimos, a veces los predicadores o los de alabanza tenemos ese cliché que decimos, antes de que usted llegara, Dios ya estaba aquí. No, Jesús llega, o Dios llega cuando nosotros llegamos. Dios llega cuando alguien se hace presente. Dios no se mueve en la silla, Dios no se mueve en las lámparas, Dios no se mueve en los instrumentos, Dios se mueve en ustedes, en nosotros que estamos presentes. Amén. La presencia crea convicción, la presencia de Dios crea convicción, la ausencia crea confusión. Cuando usted está presente en un lugar, cuando usted está presente en el lugar donde Dios ha establecido y lo ha plantado para que usted se reúna, entonces eso le va a producir convicción de las cosas. Yo siempre he dicho que un pensamiento, una idea te la pueden refutar, pero no una experiencia. Amén. Alguien puede decirme a mí o hablar de la existencia de Dios, pero nadie me puede refutar mi experiencia con Dios. Yo le puedo decir a las personas, yo tengo la certeza de que Él es real, de que Él existe, de que Él vive y de que Él es bueno. Y me pueden dar miles de cosas, decirme, pero ¿cómo Dios va a ser bueno si hay mucha gente muriéndose de hambre? Yo no sé, pero conmigo ha sido bueno. Pero ¿cómo va a ser bueno si hay mucha gente muriéndose de enfermedades? Yo no sé, pero conmigo Dios ha sido bueno. Amén, porque mi experiencia no me la puede, mi convicción no me la pueden refutar nadie. Le dijeron al ciego, ¿y quién te sanó? Dice, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Pero dinos quién, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y gánale. Gánale.
No, ya le ganamos. Perdón. No me hagan decir cosas. Entonces, la presencia de nosotros en el lugar donde hemos sido plantados va a traer convicción. La ausencia va a traer confusión. Después andamos ahí pidiendo oración en todas partes. Después ahí andamos pidiendo que alguien nos ayude cuando sabemos que nuestro socorro viene de Jehová. Nuestra única ayuda viene de Dios. Amén. Cada ausencia espiritual abre una puerta. Cuando faltó a lo que Dios quiere, se enfría la oración. Cuando yo no estoy presente y me ausento constantemente, se va apagando, se va enfriando el momento de oración, la oración. Se va apagando el fuego, ya no siento lo que antes sentía, decimos. Pastor, ¿por qué ya no siento lo que antes sentía? Pues porque ya no vienes. Porque le das prioridad a otras cosas. Amén. Se debilita la fe. No hay compromiso, se nubla la visión, se pierde la sensibilidad. Ay, pastor, es que yo no siento nada. ¿Le ha pasado alguna vez? Si yo le platicara cuántas veces he estado predicando sin sentir nada, yo digo, caray, le platicaba yo a alguien, o a los muchachos, que en una ocasión me puse a escribir un sermón. Y le dediqué tiempo, estábamos en la escuela bíblica, le dediqué tiempo, oración, estudio. Y cuando yo terminé el sermón, dije, no hombre, con este sermón Dios va a derramarse de una manera increíble. Y un día me invitaron a predicar y fui a predicarlo. No hombre, hasta vergüenza me dio. Hice el llamado al altar y no pasó nadie. Llegué a la escuela bíblica, me fui al campo a llorar. Y dije, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo me preparé, yo hice lo que tenía que hacer? Dije, bueno, pues ni modo. A los días íbamos para Arlington, Texas, o no sé para dónde íbamos. Era un día entre semana, un miércoles. Fuimos, no sé a qué íbamos con uno de mis amigos, de los muchachos de la escuela. Y cuando íbamos en camino, él recibe una llamada y no, pues que sí. No, sí nos quedamos. No, está bueno. Ok, ahí nos vemos, bye. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que un pastor que quiere que me quede a predicar. Dice, pero no traigo ni un sermón, no vengo preparado. ¿No traes uno por ahí? Le dije, sí traigo uno. Y yo entre mí dije, pues si yo que lo hice, no pasó nada. Que ni ha orado ni. Le dije, pues aquí lo traigo. Dijo, no, hombre, ahorita que lleguemos le doy una leída y lo predico. Le dije, bueno. Y llegamos, hicimos lo que teníamos que hacer, llegamos a la iglesia y aquel agarró las hojas que traía y le empezó a dar una leída y empezó a predicar. Hizo el llamado al altar. Hubo salvación, restauración, sanidad, bautismo del Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué onda, Dios? Yo lo hice. Y a veces el hecho de no sentir es nuestra ausencia. A veces son aprendizajes que Dios tiene para nosotros, pero de pronto sí nos volvemos insensibles a la presencia de Dios. Y aquí no se trata de sentir o no sentir, se trata de estar, porque va a llegar un momento en la vida, va a llegar un momento en el servicio, va a llegar un momento, alguna palabra que diga el predicador, va a ser un momento donde Dios, esa palabra que tú estás esperando, la acomode en el corazón, la acomode en tu mente y digas, y Dios haga un clic y digas, wow, esto es lo que yo necesitaba para poder seguir adelante, para poder, mi fe se pueda fortalecer, para poder entender el propósito de Dios en mi vida. Pero hay que estar presentes. Tomás estaba donde no debía estar, no estaba donde él sí debía de estar. Amén. El deber de estar allí para recibir lo que otros reciben. 8 días después, dice la Biblia, Jesús volvió.
La Biblia dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás ahora sí estaba con ellos. Porque mire, Dios puede bendecirnos a todos los que estamos hoy y los que no estuvieron, Dios los bendiga. Pero a lo mejor la otra semana van a estar, espero en Dios, que estén. Y a lo mejor por el hecho de estar, Dios se va a acercar única y exclusivamente con ellos. Por el hecho de estar. Porque dice que ahora sí estaban todos y ahora sí estaba Tomás. Y se volvió a aparecer Jesús. Y Jesús no fue con Pedro, Jesús no fue con Juan, Jesús no fue con ningún otro discípulo. Jesús fue con el que no había estado antes. Fue con Tomás. Y le dijo, Tomás, pon tus dedos en mis manos y pon tu mano en mi costado. Fue directamente con el que no había estado, pero que ahora estaba presente. Amén. Porque Dios en su misericordia no nos dice o no nos reclama el no haber estado la semana pasada, no nos reclama no haber estado los días pasados, pero cuando Él nos ve presentes, entonces se toma el tiempo para revelarnos a nosotros lo que debíamos de haber recibido cuando no estuvimos. Amén. Jesús vuelve donde hay personas presentes. El Señor regresa al mismo lugar porque había un corazón presente que necesitaba un encuentro con Jesús. Jesús pudo aparecérsele solo a Tomás en su casa, en su habitación, pero dijo Jesús, no, tiene que ser en el lugar donde esté presentes todos los demás, en el lugar donde yo les he dicho que voy a estar. En aquel tiempo no había iglesias. En aquel tiempo se reunían en las casas o tenían sus lugares de reunión. Por eso Jesús se le presenta ahí donde estaban los demás. Jesús se le pudo haber aparecido en el camino o en su casa a través de un sueño, pero Jesús esperó que Él estuviera presente. Amén. A veces decimos, Señor, revélame, Señor, revélame. Y Jesús dice, pues ven a mi casa para revelarte. Amén. Dice la Biblia que cuando Isaías, en el capítulo 6, cuando el rey Usías murió, que había muerto el rey, no había rey en Israel, dice que él llegó al templo, él fue al templo. Y dice que ahí en el templo tuvo la revelación del trono de Dios. Y dice, vi yo un trono alto y sublime y a uno sentado en el trono. Cuando tú llegas al lugar correcto, Dios te va a revelar por lo que estás angustiado, por las cosas que te angustian, por las cosas que no sabes qué hacer. Es el templo, en el lugar donde Dios te va a revelar su voluntad, te va a revelar su propósito, te va a revelar lo que tú y yo necesitamos para poder caminar. Pero es ahí, en el templo. Amén. Jesús vino por Tomás. Ese día Jesús no vino por Pedro, por Juan, sino volvió por el que estaba presente. Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, no seas incrédulo, sino creyente. Esa palabra no la escuchó ninguno de los discípulos más que Tomás. Y le digo, cuando le dice no seas incrédulo, no es un reclamo a su falta de fe, porque Jesús sabe que Tomás tiene fe. Jesús sabe que tú y yo tenemos fe. Amén. Si alguien conoce nuestro corazón es Dios. Él sabe que tú y yo creemos en Él. Jesús sabe que tú y yo creemos que Él es capaz de hacer todas las cosas. Jesús lo que le está diciendo, Tomás, ¿por qué te perdiste el momento? Ya no es lo mismo. Aunque en ese momento, porque fíjese, no le dio toda la revelación, porque nada más le dijo lo que le había dicho a los demás, pon tus dedos y pon tu mano en mi costado, pero no le impartió paz, no sopló sobre él el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. A veces Dios te va a hablar y te va a bendecir y te va a ayudar, pero no es como toda la revelación completa de la primera vez que estuvieron todos juntos. Y es ahí donde nosotros nos perdemos la bendición.
Amén. Por 2 años, casi 1 año y medio, estuvimos en San Antonio. Pues no era pastor, no predicaba, y tenía que estar en la escuela dominical, tenía que estar en el culto. Y ahí me quedaba sentado, escuchando, recibiendo. A veces mi pensamiento era terrible, porque a veces yo decía, híjole, estoy haciendo aquí, hombre. Pero estaba en el lugar correcto. Estaba en el lugar donde debía de estar. Debía de estar donde no como pastor, pero sí como cristiano tenía que estar. Amén. Y había días que yo le decía, yo no quiero ir. Pero mi esposa, con la unción de Dios, me dice, órale, párate, amor. ¿Cómo le hace uno? Es así. Hay palabras que solo te las dice Dios cuando estás presente. La asistencia determina impartición. Lo que Tomás recibió ese día fue una revelación, una restauración, una corrección, un milagro, un llamado para que él pudiera hacer la tarea que todos los discípulos debían de haber hecho o tenían que hacer. Todo eso vino porque él eligió estar donde Jesús se presentaría. Amén. Él estuvo en el lugar donde Jesús se presentaría y Jesús se le revela de una manera poderosa. El deber de estar allí cuando el Espíritu habla, sana y envía. Dios honra a los que honran su presencia. La Biblia dice, los que me buscan me hallarán. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo, habitar es estar. El que está el que está bajo el abrigo del Altísimo va a morar en la sombra del Omnipotente. Quiere decir, el que habita, el que está presente. No el que dice, ahí me mandan el link para ver la predicación. El que está presente, el que se chuta también la hora y media, el que se chuta los 45 minutos de prédica de la palabra. A veces digo, Dios bendice a la gente porque yo predico, no porque predica bien, sino, híjole, tengo que bendecirlos porque están oyendo a este hombre. Esa es la que, ¿sabes? La dice. Pero los que nos chutamos las 2 horas aquí, los que nos levantamos temprano para poder venir a la casa de Dios. Oiga, si no, qué rico sería, ay, pastor, mándeme línea aquí a las 2 de la tarde, ya después de haberme levantado, después de haberme almorzado unos huevitos estrellados con barbacoa y frijolitos, salsa verde, salsa roja. Y cuando pase eso, entonces veo la predicación y que Dios me bendiga, pues qué rico, ¿no? Imagínese yo un día desde mi cama, así con 3 almohadas en la cámara, predicándoles desde ahí, qué chulada. Qué chulada, ¿no? Buena idea. Pero hay que estar presentes para que Dios nos bendiga. Dios honra a los que honran su presencia. El hecho de que usted esté aquí en esta mañana, a lo mejor sin ganas, sin fuerzas, sin necesidad, pero se dio la oportunidad de estar aquí y Dios va a honrar ese sacrificio, ese esfuerzo. Dios va a honrar ese momento. A lo mejor no va a sentir la chiripiolca como a veces, pero algo se va a activar en el corazón de usted. Algo Dios va a hacer en el corazón de nosotros. Algo Dios va a impartirnos en esta mañana para que usted salga bendecido, lleno de la presencia de Dios, con una fe inquebrantable, que cuando se enfrente a las situaciones, usted diga, Dios está conmigo, porque este día yo se lo escogí para estar con Él. Amén. El fuego se adquiere estando en el horno de Dios. Wow, eso me gustó.
es estar ahí presente, es estar ahí echándole leña al fuego para que comience a arder y comience a calentarnos la atmósfera, el ambiente. Tengo ya unas semanas atrás que quiero hablar sobre la alabanza y no me ha dejado Dios. Ya tengo el mensaje, pero deje que Dios me indique por ahí. Pero es algo increíble porque dice que la Biblia que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. No en los pensamientos, no en la quietud de nuestro corazón, sino en el fruto que sale de nuestro labio. Y eso es como echarle leña a la lumbre. Cuando usted echa un leño, pues está una lumbre pequeña. Apenas usted tiene que acercar mucho las manos para que sus manos se calienten. Pero si le echa otro leño, la lumbre crece. Y si le echa otro leño, la lumbre crece, crece y crece. Y los leños de cada uno de nosotros vamos a hacer una fogata que vamos a tener que alejarnos un poquito. Pero esa atmósfera nos va a hacer sentir bien. Entonces, cuando estamos en la iglesia y alguien dice amén, y alguien dice gloria a Dios, y alguien dice aleluya, y alguien aplaude, eso es como estar echando leña al fuego del horno de Dios, para que entonces la atmósfera, el fuego de Dios comience a bendecir nuestra vida de una manera increíble. Pero necesitamos estar presentes. Nadie se enciende desde la distancia. La leña se prende cuando está cerca del fuego. Si quieres más de Dios, tienes que estar donde Él enciende ese fuego. Estar allí demanda disciplina espiritual, demanda esfuerzo, demanda sacrificio. ¿Sí o no? El sacrificio es levantarse temprano los domingos. Estar aunque no tenga ganas. La neta, ¿cuántos teníamos ganas de estar aquí hoy? Ay, sí, ahora muy santos. Estar aunque estemos cansados. Amén. Cuando escuché que le dijo el hijo a la mamá, mamá, hoy no tengo ganas de ir al culto. No, pues está bien. Dijo, entonces no voy. Dijo, no, hoy va sin ganas. Hoy va a ser mayor el sacrificio. Dijo, no, vas ahora, la diferencia es que hoy vas sin ganas. El sacrificio va a ser mayor, la bendición de Dios va a ser mayor. Así que levántese y vámonos. Estar aunque estemos cansados, una semana de trabajo, de lidiar con gente, con situaciones donde queremos que nuestra cabeza esté tranquila, pero estar aquí en la presencia de Dios es lo mejor que podemos hacer. Estar aunque tengamos luchas. ¿Cuántos de nosotros no estamos luchando con algo? No tenemos una petición delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros no batallamos con situaciones? Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas. Estar aunque haya presión. Todos tenemos presiones, ¿sí o no? Ayer me tocó, el viernes me tocó compartir por Zoom con todos los equipos, todo el equipo nacional, de todos los pastores del país, alrededor de 300 pastores, y les decía, ¿cuántas veces no nos hemos subido al púlpito con el corazón destrozado? ¿Cuántas veces no nos hemos subido al púlpito teniendo a nuestros hijos en el hospital? ¿Cuántas veces no nos hemos subido al púlpito ardiendo de temperatura? ¿Cuántas veces no nos hemos subido al púlpito para enseñar o para predicar teniendo una lucha infernal en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida? Pero ¿cuántas veces no hemos visto la gloria de Dios? Y a veces uno dice, cuando estoy predicando de esa manera, veo a Dios de una manera tan increíble. Es que te hiciste presente por donde debías de estar, porque
Yo le decía a los pastores, porque el hermano que se siente mal simplemente no va. Porque el hermano de la iglesia, los congregantes, no tienen para la gasolina y no vienen. Porque el hermano de la iglesia no tiene ganas y no va. Pero nosotros los pastores tenemos que estar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, llueve, trae una relampaguea, aquí estamos. Yo no imagino a Beto estar predicando y estar pendiente de su mamá. Pero cuando hacemos eso con sacrificio, con esfuerzo, cuando usted viene aquí lleno de problemas y de angustias y de luchas, pero se hace presente, algo Dios va a hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios tiene que mover su mano a favor de nosotros. Dios tiene que revelarse de una manera poderosa a su corazón. Y Dios tiene que recompensar su esfuerzo, su sacrificio del hecho de estar aquí. Porque muchas veces no pasa nada antes de que pase algo. ¿Sí o no? Y cuando pasa para los que estamos en este lugar. Amén. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, estábamos en Monte Carmelo en un campamento en Monterrey. Que habían pasado ya 3 días y yo todos los días decía a Dios, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Nos habían dicho que el chofer iba a pasar por nosotros a las 5 de la tarde. Y nos pusimos mero atrás de todos los jóvenes porque teníamos que estar ya con las maletas listas. Nada más llegaba el chofer, nos subíamos y nos regresábamos para Piedras y no había pasado nada. Y me acuerdo que dice el predicador, no sé, eran 15 para las 5 más o menos, 15 para las 6. Dice el predicador, hay alguien aquí, hay jóvenes que todavía no reciben por lo que vinieron. Y dijo, levante sus manos. Y créame que yo ni tenía ganas ya no tenía voz, ya cansado de luchar y de buscar. Pero dijo, levanta tus manos, nada más levanta tus manos. Yo me acuerdo que levanté mis manos al cielo y le dije, Dios, tú sabes que a eso vine. Tú sabes que no vine a otra cosa más que a esto. Y levanté mis manos al cielo. Yo sentí una mano en mi hombro. Yo pensaba que era alguien, algún pastor, alguien que estaba orando por mí, pero sentí una mano en mi hombro. Cuando empecé a sentir un fuego que empezó a quemar todo mi cuerpo y empecé a hablar en lenguas y a brincar. Te digo que estábamos mero atrás y había como, no sé, 4,000, 5,000 jóvenes. 15 para las 6. Cuando yo abrí mis ojos y volví en sí, eran casi las 9:30 de la noche. Estaba mero enfrente de la plataforma. Cuando volteo para atrás, estaban muchachos tirados en el piso, otros hincados. Y yo me acuerdo que le decía yo a alguien, no te pisé. A nadie había pisado. Y dije, wow, ¿cómo llegué hasta acá? Pero cuando uno está en el lugar, entonces Dios tiene que hacer algo. Y cuando digo tiene que hacer, no es para obligarlo a hacer, sino es porque es su atributo de recompensar a los que le buscan. Buscadme y me hallaréis. Van a buscar y van a encontrar, van a tocar y se les va a abrir. Por eso no es cuestión de obligar a Dios que tiene que hacer algo por los que estamos aquí, pero yo creo que uno de sus atributos es recompensar a los que le buscan. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y Él sabe cómo venimos a veces. Y aún así Dios en su misericordia derrama su bendición sobre nosotros. El deber de estar allí para no perder nuestra asignación. Los que estaban allí recibieron paz, comisionamiento, autoridad, gozo, revelación. ¿Quién no necesita esas cosas en su vida? ¿Quién no necesita paz? ¿Quién no necesita comisionamiento? Saber para qué estamos aquí. ¿Quién no necesita autoridad para cualquier cosa que usted se enfrente? Usted no tenga la autoridad para tener la victoria.
¿Quién no necesita gozo en medio de estas situaciones que el mundo trae? ¿Quién no necesita una revelación de Dios? Amén. Yo a veces me sorprendo, la verdad, me sorprendo porque hay gente que, bueno, y bueno también, pero a veces le digo al Espíritu Santo, ¿por qué no me hablas a mí? Yo no he escuchado tu voz aquí en mi oído. La escucho en mi corazón, la escucho en mi pensamiento, la escucho cuando estoy leyendo algo, siento que Él me habla. Decía Laura, tenía mucho que no leía un libro de pasta a pasta, pero esta semana me encontré, bueno, la semana pasada me encontré con un libro increíble. Voy a recomendar, se llama El Genio. Y gracias a Dios en mi trabajo tengo tiempo para leer, mucho tiempo para leer, y lo estoy aprovechando al máximo. Y lo leí de pasta a pasta y increíble libro, porque nos refleja a un Jesús diferente a lo que a veces nosotros pensamos. Pero me gustó una frase que puse hace unos días, que Jesús antes de resucitar a Lázaro lloró con sus hermanas, porque vio el dolor de la pérdida. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero aún así le dolió el dolor de sus amigos, de sus amigas Marta y María, y lloró con ellas. Porque Jesús así es. Jesús antes de hacer un milagro sobrenatural o físico, hace un milagro en el alma. Cuando le dice al paralítico, ¿quieres que te sane? ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que haga? Y el paralítico dice, sí. Entonces Jesús pudo haber, por la enfermedad de él, pudo haber dicho con su boca, sé sano y vete. Pero Jesús antes de sanarlo vino y lo tocó. Porque nadie podía tocar a Jesús, al leproso. Nadie podía estar cerca de un leproso. Es más, por ley lo podían apedrear. Pero Jesús se acerca y hace lo que nadie en años había hecho con él. Y después lo sana. Dígame si uno es genial. Jesús es genial. A veces venimos porque nos toca venir. Porque soy el pastor, porque es la que canta, porque es el que toca, porque es el que abre, si no, ¿cómo entramos? Aún así Dios se acerca con nosotros y nos bendice. A veces lo único que necesitamos es una palmadita de parte de Dios en nuestra vida y decir, ánimo, todo va a estar bien. Tranquilo, yo estoy contigo. Amén. Pero el hecho de estar es lo que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar. Tomás se perdió la comisión inicial porque faltó. Muchos hoy vivimos sin dirección porque no estamos donde Dios entrega esa dirección, donde Dios entrega eso que tú y yo debemos de hacer. No le estoy diciendo que cada domingo que usted venga, Dios le va a revelar su propósito, pero sí le va a dar dirección hacia dónde y cómo debe de caminar, hacia dónde y cómo debemos de dirigirnos, hacia dónde y cómo debemos de ir para poder llegar más pronto a lo que Dios tiene para nosotros. El hecho de estar es decirle a Dios, Dios, ya no puedo con mis fuerzas, pero ahora necesito las tuyas. El hecho de estar es decirle a Dios, como dijo aquel rey que estaba rodeado de enemigos, Señor, son muchos y no sabemos qué hacer, pero a ti levanto mis ojos. El hecho de estar es decirle a Dios, Dios, me rindo porque yo ya no sé qué hacer con esta situación, pero vengo porque solamente tú tienes palabras de vida eterna para mi vida, para mí. Dios asigna a los presentes, no a los espectadores.
¿Dónde nos estamos ausentando? Porque ausentarnos no nada más es de la congregación. Nos podemos ausentar en la oración. Ya no oramos como antes. Ya no buscamos como antes. Nos ausentamos en las reuniones. Nos ausentamos en el servicio. Y no digo servicio de la iglesia, en el servicio de servir, de hacer lo que nos corresponde hacer. Nos ausentamos en los compromisos que tenemos. Pastores, que usted no conoce mi necesidad. Dios sabe que si diezmo, no la voy a hacer. Nos ausentamos de nuestros compromisos. Nos ausentamos de la intimidad con Dios, de la comunión con Dios. Nos ausentamos en la misión que tenemos. Nos ausentamos en el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Amén. Cuando Dios puso sus ojos en nosotros, y digo en nosotros, porque al final usted y yo ante los ojos de Dios somos iguales. Yo tengo un poco más de responsabilidad, porque el día de mañana yo voy a dar cuentas por ustedes. Y me va a decir Dios cuando llegue a su presencia: a ver, pastor, ¿dónde está Gladys? No, Señor, pues es que tenía 3 trabajos. Tenía que trabajar. A ver, ¿y dónde está Emanuel? No, pues Emanuel era gerente de una compañía y pues ahí les demandaban muchas horas de trabajo. ¿Y dónde está Marisol? Pues Marisol a veces iba a las cabalgatas. Yo tengo que dar cuenta por ustedes. Es la única diferencia en responsabilidad. Por eso es mi tarea como pastor decirle: amados, el estar no es que yo quiero que esté. Bueno, sí quiero, anhelo, deseo. Como todo pastor quisiéramos ver todas las sillas llenas, pero el que usted esté aquí le interesa más a Dios. Dios está más interesado en que usted esté. Dios está a punto de enviar su bendición, de enviar su respuesta. Pero si nos descuidamos y no estamos, si nos descuidamos y nos ausentamos, entonces Dios se va a quedar con esa bendición. Y el día de mañana usted va a llegar y a lo mejor todo lo que usted quería, necesitaba, entonces Dios le va a dar cierta parte, pero no le va a dar todo lo que usted tenía, lo que Dios tenía en su mano para dárselo a usted. Por eso es importante estar. No importa cómo vengamos, no importa cómo lleguemos, lo importante es poder llegar, lo importante es poder estar. Cuando David manda a llamar a Mefiboset, la Biblia no dice, nada más dice que llegó Mefiboset a la presencia del rey David. Pero si uno se pone a pensar, bueno, yo tengo por lo menos dos pensamientos de cómo llegó Mefiboset. Estaba lisiado de los pies, estaba paralítico, y David manda a alguien de sus trabajadores o de su gente de confianza que lo fueran a traer. Y cuando van y le dicen: te llama el rey, el rey te mandó llamar al palacio. Y cuando llega Mefiboset, la Biblia no dice cómo llega, nada más dice que llegó. Pero yo quiero imaginarme cómo llegó Mefiboset a la presencia del rey. Una es que quien fue a buscarlo lo trajo cargado hasta la presencia del rey, porque él no podía venir solo por sí solo. A lo mejor el que fue enviado por el rey lo cargó y lo trajo hasta la presencia del rey. Y la otra es que llegó arrastrándose, porque él dijo: no voy a perder esta oportunidad de estar en el palacio con el rey. No voy a perder la oportunidad de estar donde un día estuve.
porque él fue el nieto del hijo del rey, Saúl. No voy a dejar de estar en el lugar donde yo debo de estar, en el palacio. Y cuando llegó a aquel lugar, por la forma en que haya llegado, arrastrándose o cargado por alguien, lo cierto es que llegó hasta la presencia del rey. Y el rey, cuando lo vio, le dijo: todo lo que era tuyo te lo voy a devolver. Vas a comer donde yo coma, vas a vestir lo que yo vista, te voy a bendecir y te voy a regresar todo lo que era tuyo, por el simple hecho de haber estado en el lugar donde debía de estar. Póngase de pie. Esta mañana oro para que usted reciba por estar, el hecho de estar en este lugar, el hecho de venir. Yo no sé cómo haya venido esta mañana, pero estoy seguro que Dios está a punto de derramar, de extender su mano sobre su vida, para sanar, para hacer un milagro, para bendecirte, para restaurarte, para hacer lo que tú estás pidiendo que hagas, que Dios haga. Padre, en el nombre de Jesús, ¿por qué no viene un momento aquí al altar? Venga, por favor. Padre, en el nombre de Jesús,